En el final de la mesa de análisis político, salimos del Uruguay, pero nos quedamos acá cerca en una realidad que, por otro lado, no nos resulta para nada ajena. En Brasil, más de 3 millones de personas salieron el domingo a las calles de las principales ciudades para exigir al Congreso la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La movilización dejó al gobierno, que ya venía muy debilitado, ahora en un terreno peligroso de cara al impeachment contra Rousseff que el Parlamento va a considerar en los próximos días. El jefe de gabinete, Jacques Wagner, se refirió a estas manifestaciones y achacó a la crisis económica esse mal humor que se percibe en la ciudadanía. Você tem processo que é de baixa da atividade econômica, evidentemente que há mau humor no comércio, na casa das pessoas, nas famílias. Então, esse é o único remédio que eu acho que tem que ser feito, e esse remédio está sendo pensado em massa. Ahí está, en la recuperación económica, el único remedio posible para ese mal humor de la ciudadanía, decía Jacques Wagner. ¿Sí? ¿Es solo la economía? No, queda claro que no es solo la economía. Es una situación difícil de interpretar porque hay varios cortes que se están moviendo al mismo tiempo. No es la primera manifestación masiva que hay contra el gobierno de Dilma. Hubo manifestaciones masivas por derecha y por izquierda. En junio de 2003 hubo una enorme discusión en la izquierda brasileña en torno a qué significaban las manifestaciones del movimiento Pase Libre, por ejemplo. Y después lo que empezó a haber fueron manifestaciones más bien por derecha apoyando el impeachment que se estaba haciendo en la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo hay una crisis económica dura, al mismo tiempo hay casos de corrupción que son innegables. Enormes casos de corrupción. O más grande del mundo, casi, ¿no? Y una gran dificultad para el PT de articular una línea política de defensa, siendo que sistemáticamente en los últimos años, por no solo no tener mayoría, sino ser una pequeñísima minoría en el Parlamento, que hacer alianzas políticas con partidos que le son muy lejanos ideológicamente. Y ahora hace poco fui a Brasil, hablaba con militantes del PT, no saben qué decirte. ¿Qué defienden del gobierno del PT? Sí, sacaron gente de la pobreza, pero ideológicamente es muy difícil para un militante defender un gobierno que está tan lejos. Entonces como que hay una especie de tormenta perfecta, bastante trágica para el destino de un partido que venía construyendo cosas importantes para el sistema brasileño. Oscar. Sí, yo creo que uno de los puntos es qué hace el PT con Lula, ¿no? Si pesa la lealtad al líder constructor de ese gran movimiento político, o si, digamos, frente a lo que hemos visto todos, ¿no? Ese crucifijo de oro que salía de una caja de seguridad de Lula. Me parece que ahí hay un tema, más allá del caso, que me gustaría apuntar, que es, bueno, ¿qué pesa más en los partidos? ¿No? Hablando un poco en lo mismo nivel que hablaba Romeo al comienzo, ¿no? La lealtad a los líderes, lo que puede ser el relacionamiento o la resolución de los conflictos y el fortalecimiento del partido, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema interesante que es qué hace el PT con Lula, más allá de las movilizaciones que, sí, a ver, como dice Gabriel... Recordemos, por un lado está la posibilidad del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Del desalojo por la vía legal, constitucional de la presidenta de la República. Pero por otro lado está, desde hace muy pocas horas, arriba de la mesa, el pedido de un fiscal en lo penal para que sobre Lula recaiga prisión preventiva. Tiene que resolver la justicia ahora. Nada menos que eso, ¿no? Y además el partido, que hoy lo leía en Globo, que busca una manera de blindar a Lula con un cargo público o alguna manera para evitarle la situación. Es una posibilidad. Hay una crisis política fenomenal. Me parece como que a partir del domingo se abrió un escenario nuevo, porque las movilizaciones del domingo fueron de las más grandes de la historia de Brasil. Pero mira, una oyente, Grisel, pregunta, sí, fueron movilizaciones grandes, pero ¿qué porcentaje de la población representaban? Ok, es un pequeño porcentaje, 4 millones de personas manifestando en las calles es un pequeño porcentaje, pero son 4 millones al fin, ¿no? Sería 2%
aproximadamente de la población brasileña, lo cual para movilizaciones callejeras es altísimo. Sí, sí. Es altísimo. Además, se movieron en la cancha tradicional de la izquierda y del PT en particular, ¿no? Lo que ocurre es que, los sistemas políticos no deben cobrar al grito, ¿no? Y si la gente está en la calle, no deben estar todo el tiempo viendo si la gente está en la calle. Pero lo cierto es que la movilización del domingo cambió el estado de cosas, ¿no? Los políticos brasileños empiezan a temer que el juego termine complicando a todos, ¿no? O sea, de que termine siendo un juego de suma cero. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en realidad acá hay acusaciones contra dirigentes del PT, entre ellos Lula, pero también hay procesos que se están iniciando contra dirigentes del PMDB, del PSDB, o sea, como que nadie está limpio. Entonces, en última instancia, el juego termina complicando al sistema político. Entonces, comienzan a haber dilemas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó todo esto, algunos creyeron, bueno, acá la solución es quitar a Dilma. Muy pronto se dieron cuenta que no se ganaba, no se resolvía nada sacando a Dilma. El punto es que a partir del domingo queda la sensación de que en realidad la renovación del sistema político brasileño debe ser bastante profunda y se necesita como una nueva élite dirigente. Yo colgué en Facebook y también lo mandé por Twitter una entrevista a Fernando Limongi, que es un politólogo brasileño de la Universidad de San Pablo, donde él dice, Brasil está como Italia en 1992. ¿Qué pasó en Italia en 1992? Se derrumbó el viejo sistema de partidos. ¿Por qué? Por corrupción, por un montón de asuntos, y bueno, lo que vino fue una nueva política. Bueno, tal vez en Brasil estén las puertas de algo parecido. Romeo, casi sí, no te escuchamos aquí. En cuanto a la economía, donde está una de las claves, pero hay otra, que es la corrupción, y el papel de los jueces, analogía con Italia. Bien, no todo cambio es mejora. En Italia el desenlace yo creo que no fue positivo, a pesar de que había buenas razones para terminar con la Primera República. La segunda yo creo que fue políticamente muy inferior a la primera y lo sigue siendo en Italia. En cuanto a Brasil, la remoción de Dilma Rousseff de por sí no resuelve nada, excepto el hecho de que evidentemente Dilma Rousseff no está capacitada para el cargo que ocupa. No tiene reacción, no tiene imaginación, no sabe convocar figuras, no ha sabido, cada vez tiene menos tiempo. Yo creo que la suerte de Dilma Rousseff está echada, y que a esta altura la pregunta es cómo será la transición quizás a Temer, al PMDB, o en fin, una figura del PMDB. Si Temer no termina preso. Si es que no termina preso. Es que eso se puede decir de prácticamente todos los que están en juego. En diciembre, principios de diciembre, esto no se ha subrayado tanto, se le fue a Dilma Rousseff, y ella lo dejó ir, el ministro de Economía, que era un hombre que intentó apagar el incendio, con medidas resistidas en la coalición de gobierno en general y principalmente en el PT. Ella eligió su partido y puso en el Ministerio de Economía un hombre que no inspira confianza, un político sin convicciones firmes y por lo tanto al juego de las circunstancias, llevado para donde sopla el viento. Así no se va a recuperar. En lo que depende del gobierno, porque no toda la economía, por supuesto, depende del gobierno, no se va a recuperar la economía. Yo pienso que, y otra información que escuchaba esta mañana, la juez frente a la cual fue pedida la prisión preventiva de Lula, entiende que hay que acumular esa causa con la que se sigue en Paraná, la que sigue Sergio Moro, el hombre del día en Brasil, muy empoderado por las manifestaciones. Todos somos Moro, había cartelitos. Exactamente, con ese tipo de expresiones, lo cual yo creo que aumenta la probabilidad de que Lula sufra prisión preventiva.
antes de que puedan designarlo, que además creo que el gobierno ya no tiene fuerza para hacer una maniobra contra la justicia, como sería investirlo de fueros. Yo creo que acá hay que primero ver los méritos del caso. O sea, qué es exactamente lo que se acusa a cada quien, y sobre todo teniendo en cuenta que a todos los políticos se los está acusando, no a todos los políticos, pero a políticos de todos los partidos se les está acusando de corrupción. Es un problema sistémico, que justamente el problema es ese. Digamos que cae el Dilma, digamos que cae Lula, ¿qué pasa después con ese sistema? Ahora, yo creo que también hay algunas cosas que políticamente es importante ver de esta situación brasileña. Primero, que el PT históricamente buscó una reforma política que no logró hacer en estos años. Cuando fueron las manifestaciones de 2013, intentó hacer una reforma política que racionalizara un poco el sistema y fracasó. Y me parece que eso también hace un poco la situación. Es un partido que no puede gobernar. ¿Por qué puso a Levy en un primer lugar Dilma? Un ministro que va exactamente en contra del rendimiento del partido. Bueno, porque no tenía mayorías, porque los mercados se le pusieron en contra y salió a hacer un ajuste fiscal. Entonces se generó justamente esta tormenta perfecta en la cual un partido de izquierda hace un ajuste fiscal contra las bases de su partido, basándose en un apoyo en el Parlamento de partidos que están a su derecha, y que ante la primera oportunidad que tienen de realmente tener el gobierno que quisieran tener, que no es uno de izquierda, le aprovecharon. Entonces me parece que es muy difícil simplemente partir de la base de que esto es un problema moral de corrupción del sistema político. Acá lo que está pasando es un sistema que en general no funciona, y que la gente no está viendo partidos que gobiernan de acuerdo a lo que votan por la dificultad de hacer coaliciones. Pero el sistema funcionó, con Cardoso y Lula funcionó. No está funcionando ahora porque, bueno... Pero también fue difícil hacer coaliciones. Sí. No, las coaliciones se formaron. De hecho, la ciencia política brasileña ha formulado un concepto que hoy es aceptado prácticamente en el mundo, que es el concepto de presidencialismo de coalición, cuyo ejemplo es Brasil, porque combina un sistema presidencial con un sistema de partidos extremadamente fragmentado. Y la idea que pesa sobre Brasil es que Brasil se gobierna con coaliciones o no se gobierna. El problema es que Dilma ha ido perdiendo su coalición y no ha tenido condiciones o capacidad como para reformular una coalición alternativa. Y lo otro es que un gobierno de coalición no es un gobierno del presidente. O sea, creer que los gobiernos del PT fueron gobiernos del PT es un poco engañoso. Son gobiernos de coaliciones de centro-izquierda. Lo último, Oscar. Una anécdota, no nos olvidemos de Collor, ¿no? En el 92, o sea, también ahí marca el tema no solo de la corrupción, sino también de la debilidad de los partidos políticos. Dice uno de nuestros oyentes, celular terminado en 418, en Italia aquella crisis del 92 derivó a Berlusconi. Sí. En Brasil el único líder es Lula. Si lo apresan, lo convierten en héroe. Si lo matan, en mártir. Y si lo dejan libre, es presidente. Romeo. Sí, a Lula. Está muy confiado en Lula. Yo creo que hay que poner a los partidos frente a los problemas de gobierno. Y el voto no puede ir contra ciertas restricciones cuando se trata de gobernar. Hay que terminar. El caso de Grecia es patente en ese aspecto. Romeo Pérez, Daniel Chaschetti, Oscar Silveira, Gabriel de la Coste, gracias por acompañarnos en otra mesa. Gracias y un placer. Un placer. Noticias, vienen con la actualización de Nicolás Batalla a media mañana y después seguimos en Perspectiva. Les proponemos conocer el perfil de este neonazi que fue procesado el fin de semana pasado en Salto, en el norte, en el litoral norte de nuestro país. También estaremos con Débora Quirin en primera fila y con Rosario ya sobre el final del programa.